Bueno, ahí está. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Nos quedan entonces el día de hoy las exposiciones a nivel nacional, ¿sí? De experiencia que estamos teniendo a nivel universitario y empresarial en la temática de tratamiento de aguas con efluentes. Mi nombre es Agustín Rearte, yo soy docente e investigador de la Cátedra de Química Inorgánica y Analítica de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires y director de la colección de cultivos de microalgas de la Facultad. Y investigador de CONICET. ¿Sí? En este caso, yo voy a presentar los avances que tenemos en el proyecto que se denomina Tratamiento de Aguas con Microalgas y Producción de Biofertilizantes a escala piloto y validación. ¿Sí? Y validación tecnológica. Bien, como ya sabemos, estamos hoy en día en una realidad y una sociedad que tiene un paradigma lineal. ¿Sí? Y estamos intentando cambiar esta idea hacia una economía circular donde los recursos sean reutilizados, ¿sí? Los residuos de un proceso sean utilizados como materias primas de otros y obtener productos de energía, servicios en este esquema. ¿Sí? Es ahí que las microalgas sí entran en juego como un sistema de tratamiento sustentable donde podríamos llegar a obtener también beneficios, servicios y productos de este proceso. Como también veníamos charlando un poco en el curso de estos días y en las charlas de hoy, tenemos dos grandes tecnologías de tratamiento de aguas. ¿Sí? Por un lado, las plantas depuradoras generalmente de lodos activados, como ayer hicimos una visita al predio de AISA, son sistemas robustos, muy eficientes, ¿sí? Pero de elevado costo económico y energético. Y por otro lado, pensando más en zonas de pequeños pueblos o pequeñas zonas urbanas o zonas rurales, tenemos el sistema de lagunas, ¿sí? Que también está muy caracterizado, estudiado cómo hacerlo. Son sistemas, en términos de la eficiencia, comparando con sistemas de depuradores de desafíos, poco eficientes, necesitan más superficie, pero son de menor costo, ¿sí? En su operación. Y en el medio tenemos las plantas de tratamiento de microalgas. ¿Sí? Estamos en un intermedio entre estos dos procesos. Básicamente, no somos tan eficientes como los sistemas de los activados, ¿sí? Pero sí más eficientes que las lagunas. Y tenemos costos económicos intermedios entre estos dos procesos. ¿Qué ventajas tiene la planta de microalgas, las plantas de tratamiento con microalgas? Menor costo energético y económico, recuperación de nutrientes y carbono, y la posibilidad de valorizar la biomasa, que acá es un poco el eje donde estamos la mayoría de institutos y grupos de investigación investigando, que es el tema por ahí más difícil hoy en día. Ya sabemos que tratar aguas con microalgas se puede, es factible, tenemos proyectos a escala bastante grande, entonces esa parte ya vemos que es viable. ¿Dónde quedan las desventajas de la tecnología de microalgas, básicamente? Que son los desafíos, en realidad, como investigadores y desarrolladores, es que necesitamos un alto requerimiento de superficie, comparado con los lodos activados. Si digamos que las grietas eran súper profundas, en el caso de algas, 30, vimos 40 hasta 50 centímetros, ¿sí? Sistemas de tratamiento, eso hace que el agua se expanda en mayor superficie. Tenemos elevado tiempo de retención hidráulico. Habíamos visto en la presentación del Dr. Howard de Australia que rondaban en 10 días, ¿sí? Más o menos. En cambio, si vamos a una planta de lodos activados, el tiempo de retención ronda las 10 horas, 12, 14 horas, 8 horas, dependiendo de la estación climática y la calidad del suelo. Y los costos de separación de la biomasa. También lo mencionó Tomás hace un rato. Separar la biomasa del agua es una baja concentración y es difícil. Entonces ello lleva mucha energía y mayor costo. Entonces, sobre estos aspectos es lo que vamos a trabajar y estamos trabajando en el proyecto que les estoy contando. Entonces el objetivo general fue hacer una validación a escala pilotos de tecnología de saneamiento de aguas residuales de bajo costo y producción de biofertilizantes utilizando microalgas. Pensado en la integración en zonas de bajos recursos y zonas rurales. ¿Sí? No la idea de plantearlo en grandes ciudades. Hablamos de validación porque a escala piloto, básicamente porque ya sabemos, por lo pronto, en nuestra experiencia, a escala laboratorio es factible
y hablamos también de una validación nacional. ¿Sí? A nivel de Argentina no teníamos plantas, acá la piloto, para demostrar la tecnología como había en otros lugares. Entonces, ese era un poco el eje. El proyecto está financiado en un casi 90% por el MinSIN, sí, es una convocatoria de ciencia y tecnología contra el hambre, que nos quedarán, en realidad ya estamos terminándolo, el proyecto, pero va a haber una prórroga, así que probablemente se extienda un poco más, que es el proyecto B69, y actualmente tenemos otro financiamiento que aporta más o menos 15-10% más a la planta, que es un proyecto de la Fundación World, la convocatoria Aguas Claras, y donde ahí lo que propusimos acoplar a lo que es la planta piloto, IoT o inteligencia artificial, y generar una base de datos en la nube, empezar a trabajar con grandes bases de datos. ¿Sí? Esa es un poco la idea del segundo proyecto. ¿Qué parámetros queremos evaluar en la planta piloto? ¿Sí? Tipo de retención hidráulico, tipo de retención sólido, la profundidad de la columna de agua, las condiciones climáticas, la inyección de dióxido de carbono y el control de gases. ¿Sí? Congeniar estas variables operativas para ver cuándo es más eficiente tratar el agua y cuándo somos más productivos si queremos producir biomasa. ¿Sí? Ahí siempre la idea es plantearnos a priori cuál es nuestro objetivo, tratar aguas o producir biomasa. Entonces, en ese contexto nos planteamos tres escenarios. ¿Sí? Un primer escenario que corresponde a un reactor, ¿sí? El que llamamos el escenario del Raceway económico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sería un sistema donde lo planteamos como la menor complejidad tecnológica con el menor costo. Esto quiere decir que no vamos a controlar gases, no vamos a inyectar dióxido de carbono, no vamos a controlar pH, simplemente va a ser un sistema con ingreso y salida de fluente y un sistema de agitación, que es el paddle. Es lo único que le vamos a hacer. Que era similar a lo que presentaron por ahí en Australia. ¿Sí? Pero a escala más pequeña en este caso. Los reactores son de 40 metros cuadrados a 20 metros de largo por 2 metros de ancho. El segundo escenario lo llamamos un raceway optimizado. ¿Sí? En este caso, el objetivo ya no es solo tratar el agua, el objetivo es producir biomasa. Por lo tanto, en este sistema lo que buscamos es optimizar las condiciones de cultivo. Eso quiere decir, o lo que podemos controlar, es agregarle, en este caso, una fosa de aireación, que esa fosa de aireación lo que hace es inyectamos aire para controlar los gases, ¿sí? Principalmente el oxígeno disuelto, y por otro lado, la inyección de dióxido de carbono para controlar el pH. Eso no solo controla el pH, hace más óptimo el proceso, sino que también estimula la fotosíntesis, ¿sí? Porque estamos agregando dióxido de carbono, el sustrato de la fotosíntesis. Y después tenemos un escenario innovador, o raceway innovador, o raceway de filamentosa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sería un reactor donde estaríamos investigando cosas que no se hicieron todavía. Entonces, el objetivo de este escenario, de este reactor, es bajar los tiempos de retención hidráulico, casi a lo similar que se podría encontrar en nodos activados, seguir produciendo biomasa, ¿sí? De microalgas, y controlar la población dentro del reactor. Esto es básicamente lo que planteamos, a diferencia de los otros reactores, es saber qué población de microalgas queremos cultivar. Y en esa población, básicamente, van a ser las algas filamentosas. ¿Sí? Y en los otros casos, algas unicelulares. ¿Sí? Ahora después les voy a contar cómo es que las hacen. Hoy en día, en el proyecto, vamos a estar cosechando la biomasa a partir de una centrífuga industrial de disco, simplemente para obtener muestras, no es como el proceso automatizado a la planta. Y la biomasa, la idea del proyecto es validarla en cuanto a la normativa, ver si cae dentro de la normativa de la utilización de barros de plantas depuradoras, que es la normativa de la resolución 410-2018 del Ministerio de Ambiente, que dice, bueno, qué calidad tienen que tener esos barros que salen de una planta depuradora, sería en nuestro caso la biomasa de microalgas, para ser aplicada en distintos usos. Hay clase A, clase B, clase A, mejores usos, enmiendas, aplicación en suelo, en forestal, etcétera, abono, y clase B son las de menor clase que van a otros destinos. ¿Sí? Eso hoy en día, la industria, ¿sí? De tratamiento de aguas es un costo enorme. La disposición de los barros es un gran costo dentro de lo que es el proceso. Y después tenemos la normativa técnica para fertilizantes orgánicos de SENASA, ¿sí? Que sería el Sistema de Control Nacional Agropecuario, ¿no? De productos agropecuarios. Entonces, ¿qué voy a presentar en esta presentación? ¿Qué resultados? ¿Sí?
todos los avances que tenemos hasta hoy en día, van a ser aislamiento y selección de cepas, optimización en laboratorio, escalado, experimentación en planta piloto, algo de moderación y lo que vamos a hacer a futuro. Estos lo vamos a ver un poquito con algas uniculares, ¿sí? Que eran los dos escenarios, el económico y el optimizado, ¿sí? Los dos reactores esos. Y el otro escenario que era el de algas filamentosas, ¿sí? Que era el escenario innovador. Entonces, partiendo de algas uniculares, ¿sí? Lo primero que hacemos es, o lo que hicimos fue aislar y seleccionar cepas de microalgas capaces de crecer en este agua residual, ¿sí? Es una agua residual primaria, dentro de la planta depuradora sudoeste de AISA. ¿Sí? AISA es la empresa nacional de aguas y saneamientos argentinos. Iniciamos con 13 cepas, de ahí en cultivos en aguas medias, básicamente ahí nos quedamos con 4 que producían biomasa. De esas 4 pasamos a trabajar en otro sistema de cultivo en laboratorio, en columnas de bujeo, o sea, un sistema un poco más intensivo. Con inyección de dióxido, ahí también sumamos lo que es la remoción de nutrientes, además de la producción de biomasa. Y nos quedamos finalmente con 2 cepas de estas 4, que son la cepa 42 y 17 de la colección nuestra de la facultad. Esas 2 cepas son el género Chlorella y el género Chlorococcus. Suelen ser las especies que suelen crecer, suelen ser los géneros que solemos encontrar, no hay nada nuevo en esto. Y es más, de esto hicimos un escalado, ¿sí? Para luego llegar a la planta piloto. Tenemos nuestras cepas seleccionadas. Partimos de pequeños volúmenes en laboratorio, llegamos hasta aproximadamente 40 litros, ¿sí? En el laboratorio y con eso inoculamos el reactor. Esto, de todas formas, no es necesario. ¿Sí? Lo hicimos porque somos investigadores, trabajamos en cultivo con microalgas, nos gustaba saber qué cepas crecían, pero naturalmente nos pasa también que hemos arrancado de vuelta los reactores y la población natural, a los 3 días tenemos una población natural de microalgas en el reactor, sin inocular. Entonces ahora les voy a presentar brevemente lo que fue algunos resultados de la experimentación, la primera tanda de experimentación en la planta piloto. La planta, para que se hagan una idea, iniciamos la construcción en marzo de 2022, se finalizó en diciembre de 2022, en diciembre inoculamos los reactores, en enero, febrero hubo muchas pruebas, muchas cosas, muchos problemas, y arrancamos, volvimos, en marzo empezamos la experimentación, que nuestros primeros experimentos fue variar los tiempos de retención hidráulico en los reactores, cuánto tiempo tarda el agua en entrar y salir del reactor, y las alturas con que manejábamos esos reactores. 10 y 20 centímetros y 3 tiempos de retención hidráulica, 5 días, 2,9 días y 2 días. En términos de productividad de biomasa, en las distintas condiciones, vemos que el Rayleigh optimizado en algunas condiciones fue un poquito mejor, ¿sí? Que serían las barras rojas comparadas con las azules. Acá tenemos un tratamiento que resultó casi nula productividad de biomasa, ahí hubo periodos de lluvia, ¿sí? Estuvo bastante nublado. Pero vemos que no hay grandes diferencias entre un reactor optimizado y el económico. Acá lo que estamos viendo es que el agua primaria que nosotros estamos tomando tiene bajo contenido de nitrógeno. Entonces, probablemente el nitrógeno sea limitante y por más que yo le agregue dióxido de carbono o algunas otras variables que estén mejor optimizadas, no va a ser más productivo, ¿sí? Entonces, ahí es interesante empezar a identificar cuál es mi limitante en mi cultivo, ¿sí? No me acuerdo quién dijo cuántas oportunidades hay en el tema de tratamiento de agua con microalgas. Y son tantas como fluentes haya. Entonces, cada fluente va a tener su particularidad. Entonces, en este caso, el nitrógeno para nosotros va a ser bastante relevante, ¿sí? ¿Cuál va a ser el contenido? Y por ir mezclando también con por ahí otras corrientes residuales dentro de la planta que tengan alta carga de nitrógeno, como puede ser la deshidratación del lugar. En lo que es algunos parámetros biológicos, psicoquímicos de interés para lo que es la descarga, arriba tenemos remoción de la DBO y la demanda biológica de oxígeno, es un parámetro súper importante para lo que es tratamiento de aguas locales. Vemos que en casi todos los tratamientos fue superior al 70% de la remoción, excepto en el tratamiento este, sí que era del 20 centímetros y una tasa de dilución del 20%, que fue ese tratamiento que tuvo baja productividad de masa y que las condiciones ambientales no fueron adecuadas. Y acá tenemos abajo los valores de ingreso de DBO y los valores de salida, ¿sí? Que en todos los casos igual estaba por debajo del límite de descarga.
En cuanto a lo que es amonio, ¿sí? Vemos en este gráfico, ¿sí? De Oxford, ¿sí? Que este sería el ingreso, ¿sí? La variabilidad que ahí juntamos todos los datos, ¿sí? De todos los tratamientos. Venimos incluso monitoreando el nitrógeno y el amonio y el fósforo a la entrada y salida de los reactores 3 veces por semana, ¿sí? Más allá de que hagamos experimentación o no. Entonces, la idea es también generar esa base de datos de cómo es la variabilidad de ingreso y de salida. En la mayoría de los casos, ¿sí? La remoción era alrededor del 94%, también lo mismo en ambos reactores, y se coincide con esto la hipótesis de que el nitrógeno está siendo limitante, o sea, se lo consumen todo. En cambio, el fósforo, vemos que no es total la remoción, ¿sí? La remoción es alrededor del 50%. Y esto quiere decir que probablemente si se quedan sin nitrógeno no van a consumir el fósforo remanente. También estamos estudiando la tasa fotosintética, sí, tenemos hecho curvas de fotosíntesis para todos los tratamientos, sí, pero nos íbamos a ir un poco estos más detallados. Básicamente lo que tenemos acá es interesante, que en estas curvas que vemos cómo es la tasa fotosintética de los cultivos a distintas irradiancias, ¿no? Y uno podría pensar, bueno, ¿cuál es la irradiancia en que mis cultivos están siendo, cuál es la luz solar que les llega a los cultivos? Estoy por acá, estoy por acá, ¿sí? Y ver cómo está fotosintéticamente el algo. Esa es un poco la idea de hacer estos estudios. Y después con estos estudios integrarlos en modelos de productividad. En lo que es modelación, estamos trabajando en colaboración con otro investigador, que ahora está en Alemania. Él está trabajando en la modelación de lo que es de campo radiante, la radiación, que llega a nivel de superficie en función de la geometría de los reactores, y luego lo que vamos a modelar internamente, ¿sí? En el cultivo. Acá tenemos cómo fueron la radiación PAR en las 3 tasas de emisión y a las 2 alturas, ¿sí? 10 y 20 centímetros, para todos los experimentos. Vemos que es variable, vemos que son valores bajos, no son valores bajos, son valores acordes a la estacionalidad, son valores bajos comparados con verano, porque sí que en verano podemos llegar a 1500, 2000 micromoles de PAR. Y también modelamos la temperatura de los reactores, ¿sí? En función de la temperatura ambiental. Vemos que los distintos tratamientos, si nosotros quisiéramos compararlos, sin embargo, tenemos variables ambientales que están afectando de forma distinta a los distintos tratamientos, ¿sí? No todos tuvieron la misma temperatura, no todos tuvieron la misma radiación. Entonces se empieza a volver complejo a la hora de, sí, bueno, saltamos de trabajar a escala de laboratorio, donde controlamos todo, a escala piloto, ¿sí? Donde tenemos que compromisos. No podemos tener 20 reactores para hacer todas las condiciones al mismo tiempo, salvo que tengamos mucho espacio y mucho dinero, pero no es el caso. En base a esto, lo que estamos trabajando en modelación, si fueron los primeros resultados, modelación de la tasa de crecimiento, ¿sí? Qué tan rápido crece las algas en función de la irradiancia y la temperatura, que son las dos variables críticas, ¿sí? Esta es la productividad medida, ¿sí? El promedio de los factores, ¿sí? Para distintas condiciones, y esta es la productividad modelada, ¿sí? A partir de esos datos. Lo que estamos viendo a priori, todavía tenemos que hacer varios ajustes más, tenemos que seguir tomando datos, pero hay una buena correlación, excepto nuevamente en este tratamiento, ¿sí? Fue el mismo que tuvo baja productividad, baja rotación de nutrientes, y los niveles de productividad no solo que se mantienen, el que tuvo más, el estimado también tuvo más, sino también la escala, ¿sí? Los valores de productividad que estamos modelando también son coherentes con lo experimental. Algo que no mencioné son los valores de productividad, ¿sí? En gramos por metro cuadrado día. Si bien esos valores rondan entre 4 y 8 gramos metro cuadrado día. Son valores bajos, ¿sí? Lo mismo, si comparamos por ahí los estudios de otros trabajos, vemos que tienen productividades más altas, realmente pueden rondar en 15, entre 15 hasta 30 gramos metro cuadrado día. ¿Qué diferencia hay? El nitrógeno que ingresa, ¿sí? Realmente acá estamos trabajando en un rango entre 20 y 40 miligramos de nitrógeno amoniacal. En otros lugares realmente ronda entre 80 y 150, ¿sí? Y eso va a depender de la ciudad, del lugar, del pueblo, qué agua, cómo se trate, cómo venga, es muy variable. ¿Qué pasa con las algas filamentosas?
Bueno, en lo que es ahí sí, lo que es la bioprospección, ¿sí? O el estudio de qué cepas vamos a trabajar, hicimos un trabajo bastante más exhaustivo, ¿sí? A comparación de las algas unicelulares. ¿Por qué? Las algas unicelulares dijimos que podíamos seleccionar la mejor e inocularla. Está buenísimo eso. Después puede venir una población que le gane, y probablemente pase eso. Estamos por ahí exigiendo al sistema que le gane una población con una mayor tasa de crecimiento, lo cual es beneficioso. Pero no es relevante finalmente. Acá sí queremos controlar nuestra cepa, porque queremos mantener esa especie en el reactor, ¿sí? Y para eso, lo que pensamos en la bioprospección es hacer una bioprospección que le llamamos multicriterio, ¿sí? Son múltiples atributos que para nosotros son importantes para que esa cepa esté en el reactor. Y no es solo producir biomasa, no es solo consumir nutrientes, ¿sí? Básicamente hicimos un estudio de bioprospección a distintas escalas, también de cultivo en laboratorio, donde íbamos haciendo filtros, digamos, de las cepas estudiadas. En el primer caso, mediante observación macroscópica y microscópica de crecimiento, saber en placas de Petri cómo crecían con el agua residual, mirar al microscopio y veíamos ya por ojo de experto, digamos, cuáles estaban mejor y cuáles no. De ahí nos quedábamos con una tanda y la siguiente tanda la hacíamos en Erland Meyers, ¿sí? Pasábamos ya no en placas de Petri a Erland Meyers, ¿sí? De 30 mililitros. Y ahí veíamos producción de biomasa y robustez. La robustez es un parámetro súper importante, que no está estandarizado de forma de medir. ¿Cómo nosotros medimos la robustez? Es ver la biomasa, y luego las que mejor crecieron las mantenemos en el flujo. Y muchas de esas, después de mantenerlas, se terminan muriendo. Y algunas que se vacan todo el tiempo estar en el flujo. Por más que crecieron en los cultivos, después si las mantenés, no todas se mantienen. Y hay un parámetro ahí de robustez que es el que nosotros siempre buscamos. ¿Sí? Que se mantengan siempre en el fluete o que no varíe. Hay veces que se te muere un día y la vuelves a replicar y anda. Y a veces sí, y no sabes por qué se te muere. Siempre lo haces igual. Y después, en una tercera etapa, trabajamos con distintos otros atributos, ya a escala también con una de busteo. ¿Sí? Ahí ustedes inoculaste con el alga y fijaban a lo largo de días que se mantenga. No, en los sucesivos cultivos. Esto hablamos ya de meses, por ahí 2 o 3 meses, que vos lo mantenés, o sea, lo replicás, pero siempre en el fluente. Y que tu población siempre esté buena. Eso es ser una cepa robusta. Y que vos traigas el fluente de tu industria y que siempre con el fluente, por más que vaya variando, la cepa esté en condiciones buenas. Ok. ¿Teniendo la posibilidad, perdón, de que haya algún tipo de estrés que involucre alguna desape, digamos, de una expresión génica que esté, digamos, modificando o generando una mutación que termine como matando la cepa o volviéndola como no activa o no viable en el cultivo? Claro. Por esas sucesivas cosas, quizás las mutaciones que estás generando las vuelven viables a ellas mismas. Claro, exactamente. Si vos, tu cepa, resiste todo eso, es robusto. Es como lo que se llama ¿verdad? O lo que hablaban hace un ratito de adaptación evolutiva en laboratorio. Es medio parecido. Al fin y al cabo, estar adaptando tu cepa a tu condición, ¿sí? Y terminás generando una variedad, entre comillas, ¿sí? En tu cepa. Y después los últimos parámetros, es decir, bueno, de selección de cepas, va a ser producción de biomasa, remoción de nutrientes, y acá el punto clave, facilidad de cosecha de la biomasa, ¿sí? Esa facilidad de cosecha de la biomasa también un poco estandarizamos la metodología porque no estaba realizada para microalgas filamentosas. Básicamente trabajar con tamaño de poro y velocidad de flujo de filtración, ¿sí? Son los dos parámetros clave que a nosotros nos interesan en el proceso. No voy a entrar en detalle en los datos, simplemente les contarles. Arrancamos con 21 cepas de microalgas filamentosas, acá la de placa de Petri, de ahí nos quedamos con 16. De esas 16 pasamos a la siguiente etapa, en Erland Meyers, y ahí nos quedamos, ahí teníamos biomasa y robustez, nos quedamos con 10 cepas. De esas 10 cepas, luego pasamos a columnas de burbujeo. Esas columnas de burbujeo medimos biomasa, nutrientes y facilidad de cosecha en 2 tramas, ¿sí? Creo que era 66 micras y 500 micras, ¿sí? Una malla bastante pequeña y una malla muy grande, o sea, 0,5 milímetros.
O sea, si retiene la biomasa en la de 0,5 estamos felices. Y de esas 10 cepas nos quedamos con 2, ¿sí? Finalmente. O sea, arrancamos 21 y nos quedamos con 2. De esas 2, una, felizmente, también proviene de ICE, ¿sí? O sea, de la planta depuradora sudeste donde nosotros estamos trabajando. Que habíamos aislado hace un tiempo, cuando empezamos el proyecto, la aislamos en unos charquitos ahí que había al lado de un reactor, y una de esas cepas es ahí. De esas 2 cepas trabajamos en optimización en laboratorio, ya para pensar en el proceso a escala industrial. Y finalmente, bueno, esa optimización es la optimización de la cosecha y la filtración de la biomasa, ¿sí? Y los modos de operación, y los tiempos de residencia hidráulico y el tiempo de residencia de sólidos. Luego de eso, la idea es validar la escala piloto. En lo que es optimización de los regímenes de operación, trabajamos a un TRH de 24 horas y de 12 horas. ¿Sí? Antes, si te acuerdan, teníamos tiempo de retención hidráulico de 2 días, 2,9 y 5 días. Y ahora estamos trabajando a 24 y 12 horas. ¿Cómo hacemos eso? Básicamente es que el alga que estamos produciendo, esto lo hicimos para las 2 cepas, son los géneros de Thioclonium y de Volume. Simplemente separamos con una malla. Cuando echamos la biomasa, sacamos el fluente y le volvemos a poner el fluente. ¿Sí? Y eso lo hacíamos o una vez al día o 2 veces al día. Ahí equivale a o 24 horas de tiempo de residencia hidráulico o 12. ¿Sí? Y vemos que la cantidad de biomasa es mejor en el caso de Thioclonium, ¿sí? Con valores bastante buenos, alrededor de 0,4 gramos litro día. ¿Sí? Vemos que las tasas de retención de sólidos, el tiempo que yo le doy a la biomasa estar adentro del reactor, ahí sí son tiempos más largos, porque le estoy dando el tiempo al alga a su velocidad de reproducción. ¿Sí? Ya separo lo que es el tiempo de retención de agua del tiempo de retención de la biomasa. Y vemos que la productividad es más o menos semejante tanto a TRH12 como a TRH24. Incluso lo que era la remoción de nutrientes también era similar. Entonces podríamos bajar los tiempos de residencia hidráulica hasta 12 horas, por lo menos en laboratorio. Entonces la pregunta es, ¿le podemos hacer a escala piloto esto? Bueno, para eso necesitábamos diseñar un sistema de separación de la biomasa. ¿Sí? Nosotros en el laboratorio nos diseñamos un sistema de filtración, que es un colador, básicamente, y sistema a mano. Eso lo tiene que hacer una bomba, un sistema de filtración en el reactor. ¿Sí? Bueno, para eso empezamos a pensar, bueno, cómo lo podemos diseñar. Hicimos varios estudios de decir, bueno, ¿qué parámetros son importantes a la hora de filtrar? Bueno, la concentración de biomasa, el tamaño de poro de la malla, la velocidad del flujo de filtración y cómo se interconectan estas variables. Hicimos varios estudios, principalmente trabajando con el flujo de filtración, pensando en los caudales que necesitamos filtrar. Piensa en un reactor grande, ¿no? Supónganse 2 meses, no sé, 20 metros cúbicos, un tiempo de residencia hidráulico de 12 horas, tengo que filtrar en un día 40 metros cúbicos. ¿Sí? ¿Y cómo lo hago? ¿Vacío el reactor y lo vuelvo a llenar? No, no puedo hacer eso. Tengo que hacerlo en tiempo, tengo que saber una bomba, tengo que integrar todo ese proceso. Entonces, ahí trabajamos con los flujos. Básicamente lo que nos queríamos preguntar y responder con estos estudios era qué tamaño de poro necesitábamos para filtrar, cuál era la pérdida de carga del flujo de filtración, ¿sí? Dado la concentración de biomasa, y cuál era el área necesaria del filtro. Si yo necesito un filtro muy grande, no lo puedo meter al reactor. ¿Sí? Entonces, jugamos con eso, básicamente, y terminamos diseñando, bueno, terminamos diseñando un filtro, que ahora lo voy a mostrar, con determinadas características. Bueno, entonces de ahí, una vez que hicimos todo esto del laboratorio, empezamos a escalar. También un proceso nuevo, porque algas filamentosas no hay mucho reporte científico de producción en reactores abiertos a escala en condiciones exteriores. Entonces ahí trabajamos muy minuciosos también en el escalado, muy, digamos, estándole muy atrás al proceso para ver qué pasaba. Por suerte fue muy exitoso. O sea, trabajamos a escala de laboratorio hasta 60 litros, de ahí pasamos a unos reactores que tenemos en la facultad, hasta 200 litros, y de ahí ya los llevamos a la planta e inoculamos en la planta en los reactores raíz, ¿sí? En el reactor de innovador. Con las 2 cepas, ¿sí? Una de las 2 cepas ya a escala de 200 litros ya fue, ¿sí? Solo quedó una, que era la de ICE. Entonces ahí vemos también, hay pasos, que por más que sea robusta en el laboratorio, en condiciones exteriores no es lo mismo.
pero también hay que seguir haciendo estudios. Entonces, iniciamos eso fue en diciembre de 2022, arrancamos un cultivo batch, creció muy bien, es más, lo mirábamos al microscopio, ni siquiera estaba contaminado con otras cepas, o sea, a pesar de que uno piensa una alga filamentosa tiene tasas de crecimiento realmente menores, las unicirculares suelen ser colonizadoras y le terminan ganando a otras, había crecido muy bien. En todo ese proceso, y antes también, habíamos empezado a optimizar el proceso de separación de la biomasa. Fue bastante complejo. Acá se tiene el filtro, ¿sí? Que diseñamos. En conjunto con una empresa, que la menciono, Separation Processes, una empresa nacional, que muy bien nos ayudó de onda. ¿Sí? Y lo remarco, porque dijeron, vamos a apoyar a la ciencia y las ayudamos a ustedes y vamos a diseñar el filtro. Y nos lo regalaron. Todos. Cuestión, hicimos muchas pruebas hasta llegar a esto, ver bueno, cuánto tiempo lo podemos operar el filtro, con qué bomba, cuánto pierde la bomba el caudal, cómo lo lavo, cada cuánto, si le toca hacer una aireación, retrolavada, bueno. Hicimos muchos estudios con eso hasta que logramos un sistema de pasar de esto a esto, ¿sí? Donde los filtros se mantenían al menos por ahí 10 días sin ningún mantenimiento, haciéndole un sistema de automático de contralavado. Y acá ven, el cultivo que estaba en el reactor era esto, la muestra tomada del reactor directo, y lo que salía del reactor del sistema de filtración. Entonces, de esa forma, esta sería el agua tratada y esta sería la biomasa que queda dentro del reactor. ¿Sí? Operamos eso, ¿no? Un TRH 24, o sea, 24 horas de tiempo de retención hidráulico, 20% del tiempo de retención de sólidos, o sea, 5 días, y un nivel de 10 centímetros de reactor. ¿Qué pasó? La biomasa levemente empezaba a caer. Y ahí tenemos varias cosas que ver, ¿sí? Por un lado, al final de todo, igual tuvimos problemas con el sistema de automatización, se nos vació el reactor por problemas electrónicos, pero yo ya venía viendo que la biomasa no venía bien. Igual. Vamos a decir, no fue solo que murió por el sistema de la parte electrónica, sino... Y ahí hay que ver, porque no es lo mismo los ensayos que hicimos en el laboratorio de filtrar a gravedad, de filtrar una bomba que le aprisiona la biomasa. Entonces, hay varias cuestiones ahí de las cepas que para mí, a mi criterio, va a ser lo clave, ¿sí? En dilucidar cuál va a ser lo mismo. Básicamente la pared celular, el tamaño de la cepa, el tamaño de los filamentos, si es ramificada, no ramificada, etc. Y por último, solamente comentarles, este es el proyecto que estamos trabajando con la Fundación Monteborn, que la idea es armar una gran base de datos, ¿sí? En la nube, y trabajar con Machine Learning, básicamente para hacer modelos predictivos de cómo funcionaría una planta en otros lugares del país. ¿Sí? La idea es que este repositorio esté público una vez que lo podamos terminar y que lo puedan descargar. La idea es que haya una herramienta interactiva, es decir, una web que vamos a armar, donde haya posibles usuarios que descarguen sus datos y ven, bueno, qué posibilidades tengan de montar una planta. Y a su vez estamos terminando de diseñar un reactor de laboratorio, ¿sí? Que lo que se llama Synconex, y viene del simulador de condiciones exteriores. Ese reactor lo que busca es simular las condiciones de un reactor en exterior. Si logramos validar eso con la planta piloto, la idea es que ese reactor de laboratorio podría simular una planta en cualquier lugar. Lo que simula ese reactor es todo el ciclo solar en cualquier condición, eso ya lo tenemos hecho. Ciclos de oxígeno, si podemos controlar el oxígeno, se acumulan en los reactores, temperatura y pH. Son las variables más importantes. Y como perspectivas futuras, básicamente es continuar con los experimentos en diferentes estaciones climáticas. Vamos a repetir a los experimentos ahora en invierno, después en verano. Realizar la base de datos unificada, modelar el comportamiento de los reactores, realizar análisis y pruebas de actividad del uso de la biomasa, que eso todavía no lo tenemos, análisis económico y continuar y profundizar el estudio de microalgas filamentosas. El equipo, somos varios en la facultad, ¿sí? Tenemos ahí en par, está Santiago, está Adelina, estuvo Natalia también hace un ratito, y otros integrantes, ¿sí? De la cátedra. De AISA, quiero agradecer al Centro de Investigación de AISA, ¿sí? Que está Hernán y Carolina ahí al pie del cañón siempre. Y la planta sudeste que están presentes hoy, también ahí están los jefes de planta y los chicos del laboratorio, que muchas gracias por venir. Bueno, Manuel, que es el que está trabajando en modelación en la Universidad de Dresden, Gabriel y Cintia, que siempre nos dieron mucho apoyo en el proyecto, en hacer consultas para el diseño de la planta.
Y la empresa, bueno, TDK, que está trabajando en Machine Learning, David. Así que bueno, les agradezco. Y los que nos quieran seguir, estamos en Instagram, Tratar con Microalgas se llama. Ahí vamos subiendo fotos, videos y todo. Les agradezco. Tengo una consulta. Sí. Al principio, no sé si entendí bien, por eso mencionaste el tema del nitrógeno como una limitante, ¿no? Porque eso es un problema, ¿no? Es un problema si querés producir biomasa. Sí. Si querés valorizar, pero no para el tratamiento, porque el tratamiento sigue siendo efectivo. Y cuando mencionaste eso, se me vino en serio a la cabeza el tema de la relación simbiótica que tienen las plantas con las micorrizas. Las van a buscar nitrógeno, las plantas de las raíces. ¿No hay algún organismo que tenga también una relación simbiótica con la microalga? No sé, que pueda llegar a ayudar. Hay microalgas cianobacterias que son fijadoras de nitrógeno, ¿sí? Hay varios géneros. Habría que ver cómo... Hay gente que está estudiando el tema. Hay gente que está intentando meter los genes de una en otra para fijar nitrógeno y también una cuestión sinérgica de las dos especies. Podría ser, pero lo que yo veo más factible y más sencillo es si tenés una corriente con otra alta carga de nutrientes, mezclar. Y si querés producir biomasa, bueno, no sé si es agua, usate otra. O fertilizar. Sería ideal los residuos frigoríficos, de repente mezclarlos con algo residual y repones el nitrógeno, ¿no? Pero igual comento como que me parece a mí, por lo que he visto en bibliografía, es más excepcional por ahí en nuestro caso. Buenos Aires somos mucha agua. Por ahí en otros lugares la mayoría de los casos siempre el nitrógeno suele ser más alto. No suele ser un problema. Sí. ¿Para qué? Para cuantificar. ¿Cuantificar? No, sí o sí se lo consumen todo. No sé muy bien. Ah, sí, totales. Sí, sí, porque es más, lo que hay que integrar al modelo, ahí es el nitrógeno. O sea, si el modelo lo hicimos con irradiancia y temperatura. La próxima variable tiene que ser sí o sí nitrógeno. Entonces, la tasa de crecimiento está asociada al contenido de nitrógeno. Entonces, vos viendo eso y la productividad, sabés cuánto nitrógeno va a consumir. Si es lineal, se puede hacer hasta un biosensor por eso, como para sensar niveles de nitrógeno. Es medio genérico. Sí. Sí. Tengo una pregunta en el chat. Si existe, si sabes, cianobacterias tóxicas que sean utilizadas como microsis. No. No, que sean utilizadas, no. Sí que puedan crecer en lagunas de estabilización, puede llegar a ser. Pero que sean utilizadas, no lo he visto. Y es más, convencionalmente, generalmente las clorofilas son las que se utilizan. ¿Sí? Algas verdes, ¿sí? Eucariotas. Respecto a lo que vos dijiste que cayó la biomasa y como se terminaron comiendo después de haber mezclado varias veces. ¿No tiene que ver con una frecuencia de mercado, como que lo lavaste? No, porque lo que hacía básicamente el filtro retiene la biomasa. O sea, si yo hacía controles de que lo que sale del filtro, si sale con biomasa o no, y no salía con biomasa. Ok. ¿Entendés? Sí, que la biomasa te queda en el filtro. Y vos de ahí no la volvés a poner en el reactor. No queda dentro del filtro en realidad. El agua ingresa y la biomasa queda fuera del filtro. Queda afuera. Sí. Ok. Es un filtro de succión. Entonces la biomasa queda siempre afuera. Y si haces controllavado, la biomasa después, lo que queda adherido sale. Y ahí hay un problema mecánico. O sea, mecánico me refiero. No se aguanta la fuerza de corte. Exactamente. Probablemente. Y hay un tema también con la coagulación de sólidos también. Hay que ver. Junto con la biomasa. Sí. Bueno, aprovecho entonces a presentar a Verónica. ¿Sí? Verónica es licenciada en Ciencias Ambientales
y trabaja en el área de ambiental y sustentabilidad, ¿no? De la empresa Adeco Agropecuaria, una empresa que se dedica a un montón de productos alimenticios, leche, granos, etcétera. Sí, Y bueno, nos va a contar un poco su experiencia con lo que es el tratamiento de efluentes. Bueno, buenas tardes. Como les comentaba Agustín, mi nombre es Verónica Vázquez, Ciencias Ambientales en la Facultad de Agronomía en la UBA, y estoy trabajando hace unos 6 años más o menos en Adeco Agro, y hoy vengo a contarles principalmente lo que hacemos con todos los efluentes. Hay que dejar compartir la pantalla porque quedó con la tele. ¿Y cuál es? Mientras les sigo contando lo que me están diciendo, que hoy les voy a mostrar y les voy a contar sobre todo el circuito de tratamiento de efluentes y residuos orgánicos que se hace en donde se produce la leche en los campos de la empresa. Pero primero voy a hacer una breve introducción a lo que es la compañía y los productos para que se entienda un poco el contexto, la cultura de trabajo y la magnitud, sobre todo, de lo que estamos hablando, porque si no es medio difícil de imaginar. Paz. Ahora es bueno. Bueno, para tener una idea rápidamente de lo que les voy a hablar, es lo que les comentaba un poco de la empresa y los negocios que tiene. Después específicamente les cuento sobre todo este mundo muy particular de los campos tabulados. Y por último les voy a hablar de la oportunidad que encontramos en este tratamiento de agua municipal con las microalgas y qué es lo que estamos haciendo para lograrlo. Bueno, como les comentaba, Adeco Agro es una empresa que es principalmente productora de alimentos y de energías renovables. El rubro en el que trabajamos es el agroindustrial, es una empresa argentina, pero con presencia y operaciones en Uruguay y Brasil también. Y producimos básicamente azúcar, etanol, energía, cereales y oleaginosas y lácteos. Siempre apuntando a la máxima calidad, por eso dejar de ser eficientes y sustentables, ¿no? Ese es un eje bastante importante que siempre está contemplado en nuestros negocios. Bueno, estamos en Argentina, Brasil y Uruguay. Principalmente en Brasil es donde está todo el negocio de azúcar, los campos de caña, las usinas, y a partir de los residuos de esas usinas, de la molienda del azúcar, se produce también etanol y energía renovable, con un sistema bastante parecido al que tenemos en el campo, sacando que son negocios distintos, ¿no?
Después, en lo que es Argentina, en el norte del país, nos dedicamos especialmente a la agricultura de cereales y leguminosas. En el noreste al cultivo de arroz, donde tenemos desde semillero con la genética del cultivo, la producción del cultivo, y molinos arroceros, donde el producto termina listo para el consumidor final. Luego después tenemos el resto del negocio de los veranos, pampa húmeda. En pampa húmeda también tenemos el negocio lácteo, donde está el campo con dos plantas procesadoras de leche y quesos. Y algunas plantas de negocio y procesamiento de productos. En Uruguay, en menor magnitud, también campos donde se hacen cereales y oleaginosas y dos plantas de arroz y procesamiento de arroz. En total, suman más de 500.000 hectáreas que no gestionan. Estos son los 4 negocios principales. Y productos, que bueno, solamente para que tengan una idea de todo lo que se genera a partir de esto, productos que van para exportación, productos que se consumen en el mercado interno, y así como los ven, desde el origen hasta la góndola, producidos dentro de la misma empresa. No aburrirlo mucho más en la parte de marketing. Como comentaba antes, hacemos bastante foco en que la sustentabilidad es parte de los valores y de la cultura de la empresa, ¿no? Y tanto la sustentabilidad como la innovación, que también está marcada como un valor, es lo que nos lleva a explorar cosas como el tratamiento de biológicos microalgas. Así que bueno, lo que es sustentabilidad, siempre hacemos como mejorar la producción, operativa y ambientalmente, optimizar el uso de recursos y de cualquier subproducto que se pueda generar, así dejamos de considerar un residuo. Y bueno, al tener más de 500.000 hectáreas no gestión, mucho foco en la agricultura regenerativa y salud. Ahora hago un poco más de foco en lo que es el negocio lácteo, que es donde está lo que vengo a contaros. Empieza en el campo, donde producimos el alimento para alimentar a las vacas que están en Ordeñe. Hoy en día hay más de 14.500 vacas en Ordeñe. Son 4 tambos tabulados, 7 están confinadas en galpones, donde el ordeñe se hace en estas canecitas, y aproximadamente se están logrando unos 37 litros de leche por vaca por día. Después, bueno, tenemos buena parte de los efluentes pasan a un tratamiento con estos biodigestores que generan energía y biofertilizantes a partir del metano que se recupera en estos reactores. Esto hace que al dejar de emitir metano, que pasa a emitirse como dióxido de carbono, pudiéramos inscribir el proyecto para generación de bonos de carbono. Es un proyecto que está registrado, está generando bonos. Bueno, tenemos trazabilidad de todo lo que ocurre desde el alimento hasta el final de la leche en el tambo, y luego esa leche pasa a las plantas de procesamiento. En la planta de Chivilcoy, en provincia de Buenos Aires, se produce leche fluida, la que está más cerca de estos tambos, es la que recibe la mayor cantidad, y la planta de leche en polvo en Mortero, Córdoba, recibe también leche de otros tambos, en los que estamos empezando a hacer cierto control, ciertas auditorías, pero muy lentamente. Principalmente se están controlando lo que es calidad de leche. Así que bueno, además de los productos y las marcas que veíamos antes, eso va al mercado interno de exportación y el consumidor
y volvemos a empezar. Específicamente en lo que son los tambos, tenemos implementado este modelo de economía circular. Para que se den una idea de la magnitud de lo que les estoy hablando, en este campo que se llama Estancia Carmen, está en la provincia de Cristóbal, al sur de Santa Fe, cerquita de Venado Tuerto, es donde están los 4 tambos. Tambo 3 y 4 están juntitos porque están en el espejo. Tambo 1 y tambo 2, los nombres muy originalmente se han puesto a medida que se fueron construyendo los tambos. El primero es del 2011 más o menos, tambo 2 más cerca de 2015. 2017, principios de 2018, se construyó el primer biodigestor, que son los 3 reactores, para lo que eran los estudiantes del tambo 1 y tambo 2. Y en 2019 empezó a funcionar lo que es tambo 3 y 4, que también está recibiendo y que está entregando hoy en día los sólidos, más que nada, al biodigestor. Pero hoy hay en construcción otro biodigestor, que ahora también les voy a contar, especialmente para los estudiantes de este tambo 3 y 4. Así que, volviendo a la circularidad, empezamos. Los granos se forman. En estas 10.000 y pico de hectáreas se producen los granos y el forraje que van a alimentar a las vacas. Son más de 30.000 cabezas en cría, como lo que son las 14.500 de producción y el resto en cría y recría. Así que toda esta superficie está destinada a alimentar a estas vacas. No alcanzan, así que hay campos arrendados alrededor también produciendo campo. Y también lo que sucede es que al haber planes de rotación para dar impactos en el suelo, muchas veces hay que rotar con cultivos que no necesariamente van para alimentar. Así que bueno, ahí empieza, en la producción agrícola, empieza toda la producción de alimentos, que va a la alimentación de las vacas. Las vacas tenían un montón de botes de efluentes. Eso luego pasa a unas lagunas de tratamiento en parte, y en otra parte, sobre todo los sólidos, van a los biodigestores, que a partir de esta conversión del metano, que al pasar el metano por el generador de energía, luego libera el dióxido de carbono, y esta energía se inyecta a la computacional. Y no la reutilizamos directamente por una cuestión de viabilidad económica y de proyectos, que es un proyecto renovar. Hoy en día se vende a la red, sin embargo, esa misma red de la cooperativa de la zona es la que después nos reinyecta la red de como les comentaba, estamos en alta productividad. Algunos números un poco para ordenar todo lo que les contaba recién. 14.000 vacas en ordeña, se ordeñan 3 veces al día cada una. El campo no para, opera 24/7, tiene solamente cortes entre turnos de los operarios y 2 cortes de mantenimiento por día. En los mejores picos de producción tenemos 37 litros de leche por vaca por día. El 70% del alimento que producimos, que se produce, viene del propio campo, que se consume viene del propio campo. Se hace mucho hincapié en las buenas prácticas agrícolas, como estaba antes. El suelo es el principal activo, así que lo que más se cuida, además de las vacas en este caso. Y bueno, a partir de todo este efluente tratado, que ahora les voy a comentar mejor, nos genera un ahorro poder utilizarlo como biofertilizante, como fuente de nitrógeno principalmente. En su uso más óptimo nos genera unos $600.000 al año de ahorro en compra de fertilizantes nitrogenados. Por lo que son las vacas especialmente, se certificó un protocolo de bienestar animal que se desarrolló especialmente para este caso,
al no ser una producción convencional en el país. Se certificó el año pasado. Las vacas cuentan con sistemas sistemas de ventiladores y dispersores que las mantienen frescas durante el verano. Las vacas producen mejor cuando están en ambientes más frescos y bien cómodas. Por temas de comodidad tienen las camas de arena que se renuevan semanalmente y las calecitas y los corrales se limpian 3 veces al día. En cuanto a la energía que se genera, tenemos casi 70.000 toneladas de estiércol que se procesan para generar esta energía, más de 9.000 MWh producidas en el año de biogás. Y como les decía ahora, este biodigestor que produce 9.500 megawatts de electricidad, tiene una potencia máxima instalada de 1,4 megas. Y el segundo que está en construcción, para los estamos 3 y 4, va a tener una capacidad de estos. Así que todo eso que les conté para poderlo hacer contexto y explotar la magnitud, genera muchos subproductos, mucha oferta, mucho descarte de administración. Distintos sectores van generando distintos tipos de residuos y otros subproductos. Algo que no mencioné hasta ahora, pero que es bastante más considerable de lo que uno se imaginaría, es la cantidad de animales muertos, que generalmente en una producción más convencional o hay una pequeña cava donde se pone controladamente, pero en este caso, no recuerdo ahora el número, pero la cantidad que se genera no es abismal tampoco, es mucho más concentrada que estamos más tradicionales, hacen que haya que encontrar un sistema de manejo más eficiente y más viable que buscaba. Y después también lo que tenemos como residuo, que también quizás teniendo en cuenta a priori, es todos los globos que se generan por la limpieza y el mantenimiento tanto de los fermentadores de los destructores como de las lagunas, donde decimos que no hacemos tratamiento, sino que hacemos un poco de estabilización para poder después regar con el fertilizante. Acá tenemos un esquema muy casero y muy sencillo de todo de lo que es el sistema. No voy a aburrir demasiado, pero básicamente las viviendas, los corrales donde están las vacas, lo primero que se hace, a partir de todo el efluente que se genera con las limpiezas, es separar la arena de las camas, se va limpiando, se apilan para estabilizarlas y después volverlas a utilizar. Y después el líquido sigue hacia un central pit, que luego pasa por separadores de distintos tamices de dos tipos, separadores de sólidos, desgastando primero, y luego los sólidos se separan. Ahora se están ingresando todos al biodigestor, pero antes del primer biodigestor se aplicaban directamente al campo. Y el líquido pasa a las lagunas que les contaba, que no son lagunas de tratamiento, sino de almacenaje y de estabilización. Y esto después se aplica en el campo, tanto por riego en los líquidos, con un pool o una estercolera, lo que ya es semisólido y sólido. Bueno, lo que entró al biodigestor genera la energía, hace lo que tiene que hacer, y genera un digestato que luego es aplicado acá. El digestato es el sólido que sale, digamos, o semisólido que sale de dentro del biodigestor, pero que ya se procesó y luego se vuelve. Las fotos son un poco ilustrativas para que vean preparadores sólidos, los digestores, algunas limpiezas de las formas de aplicar, los tambos, no mucho más, no tengo mucho más para eso.
Como les contaba, para el tema de mortandad de animales, se elaboró un protocolo con gente de INTA especialmente, para poder computarlo y poder aplicarlo también a campo como biofertilizante. El proceso total dura casi un año, entre la primera etapa y la segunda, 4 meses cada una, puede demorarse un poquito más. Estos lugares al lado de cada campo está su sector de compostaje, donde se van poniendo los animales que vayan muriendo. Bueno, momentos y maneras de gestionarlo para generar una buena descomposición que después sirva como fertilizante y además no contaminar. Tampoco voy a decir mucho más, simplemente para que vean cómo todo termina siendo como un subproducto y todo termina yendo a fertilizar nuevamente el cultivo para la alimentación. Hacemos foco en los biodigestores, que es como la pieza clave en este sistema. Si mal no recuerdo, fue uno de los primeros, no sé si en el país, pero en la zona más o menos de entró en un proyecto de Renovar 1, en 2017, que empezó a operar hacia el final. Y bueno, principalmente estos sectores lo que nos aportan son distintos beneficios en los ejes de lo que es la sustentabilidad, lo económico, lo social y lo ambiental. Principalmente fue lo que hizo que el proyecto sea viable, que es el beneficio económico, ¿no? Permitía generar y vender esta energía. Luego también permitió generar un de carbono. Y también disminuir el costo de la compra de fertilizantes. Como beneficio ambiental, principalmente nos permitió pasar de un residuo a un subproducto, reducir olores, importante, y reducir gases invernadero. Y en lo social, una experiencia bastante, que aportó bastante más de lo que uno a priori hubiera imaginado. Hay mucho interés en la comunidad local de conocer el lugar, se reciben visitas constantemente. Permitió estabilizar la atención en una comunidad donde la cooperativa no tenía un servicio muy estable. Cada tanto se cortaba el servicio, la luz. Y mostró un nivel de innovación bastante interesante para lo que era el sector rural. Y el biodigestor 2, que lo llamamos, que sería el siguiente que está en construcción, entró en otro proyecto de Renovar hacia fines de 2019. Tenía un inicio de operación estimado para marzo de este año. Problemas con las importaciones, está proyectado para octubre. Esperemos que empiece a funcionar. Entrar un poco aún más en detalle en lo que es el biodigestor. Como comentaba, entra tanto el experto como el descarte de la alimentación, los principales, entrar a los fermentadores. Acá, esto es una membrana. Acá las bacterias van generando el biogás, que está compuesto en un 55% aproximadamente por metano. Este metano, luego esto pasa un post-fermentador y todo ese metano generado va al enfriamiento, perdón, se libera parte por la antorcha si no hay generación de energía, o va a ser generador que luego pasa la energía que se conecta directamente a la red. El calor que sale del enfriamiento pasa a los fermentadores, así que es un circuito cerrado, no tenemos problema con eso. Y bueno, luego este dato que les comentaba antes,
los residuos que quedan, la basuta procesada que sale en el agricultor, se aplica directamente en el campo como sólido o se almacena y luego se aplica lo que es líquido con un semisólido, pues ya no es líquido de todo, ni sólido. Esta aplicación propone un desafío bastante interesante, que es al crecer tanto el campo en cantidad de vacas, acá, en este plan de aplicación, los lotes marcados en color son donde se aplica sólido del rojo, semisólido del azul y los negros líquidos verdes. El desafío que tenemos es cómo manejar esto sin presionar constantemente en el mismo sitio, el mismo sistema, porque les comentaba, el campo trabaja 24/7, no para, el almacenaje tiene un límite y cada tanto, bastante frecuentemente hay que aplicarlo, también por la cuestión de almacenaje, ¿no? Entonces, el desafío siempre en esta gestión es estar al día con la necesidad del cultivo, la planificación, los lugares donde aplicar. Creo que no lo vi acá, pero una mejora que se hizo en este sentido fue el control satelital de los aplicadores, porque vimos que muchas veces, si estaba planificado, por ejemplo, aplicar en este 12, el aplicador decía que lo había aplicado completo y en realidad había ido y venido y aplicado en esta franja unas cuantas veces por la cuestión de comunidad y de ahorrar, de comodidad y de ahorrar el costo de gasoil, pero si no tenía un seguimiento satelital era muy difícil de comprobar. Entonces, todas esas mejoras se están haciendo para poder repartir mejor estos nutrientes que quedan dentro de bueno, las distancias, que era lo que comentaba del tema del ahorro del gasto del gasoil, es un tema bastante importante. Los círculos de riego son fijos, no se puede hacer mucho, se pueden poner riegos nuevos, pero bueno, es bastante complejo. Y siempre está el tema del costo, y hay zonas del campo a las que aún no se llegan por una cuestión de eficiencia de la distribución. A partir de esto, surge como la idea, la posibilidad de evaluar el tema de microalgas, tanto como para producir biomasa y llevarnos ese contenido de nutrientes de este campo hacia otro, que tal vez lo necesite también, o incluso de repartir mejor en este mismo campo. Y en todo caso, si no podíamos producir biomasa, ver si podíamos bajarle un poco la carga, como para que la frecuencia de aplicación no sea un problema sobre carga de nutrientes. Así que ahí nos contactamos con el equipo de Agustín, de la Facultad de Agronomía, y lo que ellos plantearon fue hacer un trabajo de evaluación de estas microalgas y cómo funcionaban con la recuperación de nutrientes y producción de biomasa a partir de ese efluente específicamente, que es bastante complejo. Así que, bueno, en eso estamos trabajando. Se hizo en una primera etapa una evaluación con cepas de la facultad, a partir de las muestras de estudiantes que nos acercamos, que son pero bueno, la idea general era evaluar a ver qué pasa con ese efluente y con producción de biomasa por efecto de microalgas. Todavía no sabemos muy bien qué podemos esperar, ¿no? Para qué nos va a servir y en qué escala lo podemos hacer. Así que bueno, ese análisis que les comento que se hizo a partir de las cepas de la facultad, dio 2 cepas, ¿no? Que daban
mostraron mejor adaptación y crecimiento a ese estudiante. Bueno, una buena remoción de fósforo y nitrógeno. Así que hasta acá, bien. Y ahora pasamos a la siguiente etapa, en la que los chicos fueron hasta el campo y tomaron muestras de ciertos lugares donde se generaban algas, como el tanque australiano, esos canales que conectan están dentro de un plan de manejo hidráulico de la provincia de la Laguna de la Picasa. Pasan por el campo, ahí había algas también, y de un bebedero. En el bebedero específicamente se encontraron 3 especies de. Así que bueno, hasta ahí llegamos y los pasos a seguir. Las facu siguen trabajando, siguen analizando el efluente, comentaban recién en las asesorías que el efluente es medio raro, medio particular, habían tomado muestras de las lagunas, ahora lo que les propongo es tomar muestras directamente de la salida del digestor, a ver si eso genera algo más constante. Y bueno, siguen haciendo ensayos y modelando la productividad. Y desde la empresa ahora lo que nos queda hacer, una vez que tengamos algunos resultados más avanzados y más concretos, es hacer la evaluación de factibilidad tanto técnica como económica. Y bueno, en función de lo que vamos a obtener, hay que ver la relación costo-beneficio y si eso realmente nos resulta sustentable o si este tipo de proyectos no es para este caso. Y luego también lo que nos queda por hacer, que también se hace bastante, son los ensayos de fertilización. A nosotros lo que nos interesa es usarlo como biofertilizante, recuperar esos nutrientes. Así que eso también, además de evaluar si el reactor es viable, si tenemos el espacio, si lo podemos manejar, tenemos que ver si ese producto que vamos a generar nos sirve como fertilizante. Eso. Quería hacer un comentario, 2 comentarios. Tuve la suerte de visitarlos a 2 o 3 años, Sí. ¿no? Y quería destacar 2 cosas. Uno, la movilización de recursos humanos que generó en ese momento, creo que del pueblo cercano trabajaban, creo que San Gregorio, Sí. Trabajaban más de 200 personas las 24 horas. Visité el campo de día, un día de verano y de noche. De noche es una ciudad. Sí. ¿No? Es impresionante. Bueno, ilumina mucho más que el pueblo que está cercano. Sí, sí. ¿No? Y de día, en el mes de febrero, hacía más de 30 grados y me sorprendió los precios que estaban en los galpones gigantescos. Pasamos con el auto en medio. Los ventiladores, los rociadores funcionando y estaba muy agradable, ¿no? Y las vacas ahí acostaditas sobre la cama de arena, digamos como que destaco el tema del bienestar animal, ¿no? Y nos decía el agrónomo, el veterinario encargado de eso, que bueno, el rendimiento en leche, uno de los factores importantes, además de la nutrición y todo eso, el manejo sanitario, es el bienestar, que trabaja esté cómodo. Y 2 o 3 veces por día pasaban topadoras, máquinas, a levantar la arena para lavar, y ese líquido lavado con los purines y todo eso es el que después va al digestor y todo lo que vos contaste. Así que me pareció extraordinario y bueno, creo que es uno de los campos más grandes de Sudamérica, ¿no? Sí. De ser terceros. Sí, ya no lo sé. Es enorme. Sí. ¿No? Es Enorme. Bueno, por eso trataba de hacer como mucha introducción, porque realmente, no sé si lo logré, seguro que su imaginación no es nada que ver a lo que realmente es, porque es muy difícil de imaginarlo si uno no lo ve o no lo conoce. Pero realmente todas las magnitudes, todo enorme, todo mucho, todo grande, todo intenso. bueno, gracias. No, nada. ¿Preguntas? Yo tengo una pregunta que no sé si es más para Agustín que para vos, pero me surgió a raíz de las 2 presentaciones juntas. Digo, si uno
quisiera seguir el ejemplo del cuadro, tenés una empresa X y querés usar el tratamiento de microalgas como un tratamiento alternativo. Tenés que siempre hacer un estudio previo para evaluar según el influente puntual que tenés que tratar, que sepa conviene y que no. Primero, hacer todo el estudio previo para evaluar la factibilidad y ahí ver si se puede hacer o no y ver si conseguir financiamiento o no. Entonces, estoy entendiendo bien de una manera para explicar. Sí, primero siempre es como que tenés que hacer. Nadie se va a sacar, porque no es como el yoga, ya se sabe, la bosta es igual que el yoga. Simplemente se puede hacer biomasa de microalgas también. No, microalgas no están desarrollados. Entonces, esta parte del desafío de estos talleres, de hacer investigación y hacer publicaciones, lo que es tratamiento de agua está probado. Por eso hablamos de validación y demostración. Lo que es aplicación de productos ya, y más de residuos, que lo más sustentable, lo más interesante a nivel de futuro, no solo problemáticas que hay en el ambiental, pero que es justamente lo que más tenemos que desarrollar. Por eso lo de factibilidad es importante, porque te va a dar una idea del mercado de lo que vas a hacer. Y eso es una finalidad por la empresa que quiere buscar. Sí, en este caso. Es un servicio. Claro, es el servicio. Igual te agrego un poco, en este caso es como más específico que hay que evaluar mucho más en detalle, pero para cualquier cosa, el tratamiento de residuos, simplemente cualquier cosa que quieras que genere un producto o algo, siempre hay que hacer una evaluación. Con el biogás también fue un tema porque depende de si tiene que cuánta bosta, que cuánto dejarte de alimento, que si es a maíz, si es a no sé qué. Sí, no siempre es lo mismo, no siempre te va a dar lo mismo. Sí, no puedes extrapolar todo el campo. No, podés tomar como buenos ejemplos como para no irte a algo que ya sabes que no va a funcionar, pero los detalles, los pormenores, sí, siempre hay que hacer alguna prefactibilidad, un ensayito más o menos complejo, depende del tema que estés tratando de Una pregunta que supongo para vos es, el bioinstato tiene mucha carga de sodio, ¿verdad? ¿Seguro no trabajar? Mucha división. Trabajamos con 10, unos 10, unos 20. Por este tema que la segunda planta de fluencia vino más rara que la primera, la segunda había crecido la energía, también temas con el amulio que había cambiado un montón. Por eso estamos pensando en empezar a tomar el directo de no de las lagunas de estabilización. Pero sale esto es mucho más controlado de lo que pasa en la laguna. Pero sí, hay mucha carga de sólidos. Más, una parte del tema de la empresa es como que el tema de los sólidos también es un problema enorme. No solo por el sector, sino también por las lagunas, que se van tapando más rápido, y cada vez es un costo enorme. De sólidos, separación de sólidos. Sí, en el ámbito de los sólidos son un problema. Sí, son un problema. Y mucho colorado. En este caso, aparte de los sólidos, de la propia bosta, se va bastante arena. Más que haya un sistema de filtración y demás, siempre termina llegando arena dentro de los fermentadores y de O sea, vos tenés el biodigestor, tenés la salida desordenadante, entiendo, de que va a la laguna. Sí. Y vos tenés que tomar. Claro, pero a esas lagunas, además, va el agua de estos lavados que comentaban recién, porque no entra todo el digestor. El digestor lleva 80-90% sólido de 10-20 líquido la dieta. Entonces, se genera mucho más líquido que necesita el digestor. Eso va directo a las lagunas. Y aparte, el líquido que sale del digestor se suma a las lagunas. Y desde ahí se riega. Y el del digestor no sale con los sólidos. Sí, salen sólidos del digestor, que es la comida, digamos. Los digestores son como estómagos. Es la bosta que entra, se digiere y sale digerido. Ok, pero el sobrenadante también sale con mucha carga de sólido. No, esa parte ya no. Ah.
Es semi, es un... Ok. Yo tengo una curiosidad. El biogás, a la salida, he visto, lo usáis en motores para generar electricidad. Sí. ¿Hacéis algún tratamiento de limpieza del biogás? Porque normalmente debe arrastrar mucho sulfídrico y eso a los motores. Si no me equivoco, no tenía tanto problema con los sulfídricos, pero hay algún tema de limpieza ahí. No estoy muy al tanto. Sí. No estoy al tanto, pero seguro que está porque está todo dentro del circuito cerrado del paquete de biodigestor. Algún pre-tratamiento, digamos, antes de pasar a los motores, me imagino. Perdón, creo que no hacen tratamiento, porque son motores acondicionados para trabajar con biogás y no con biometano. Y aparte el biodigestor tiene una serie de tramas adentro de mallas donde se colonizan bacterias que degradan el Sí. ¿no? Tengo entendido eso, que tiene buena calidad en cuanto a lo que es el fídrico, no es un problema. Y aparte de eso, no son motores de biometano, ya es biogás con el 50 y pico por ciento de metano y otro tanto de dióxido y otros gases. Depende también con eso, la dinámica de manejo de probado diferentes tipos de relación y va haciendo renovación con el flete. Bien, ese flete diario es exactamente igual. Vos tenés un lote de flete que lo llevas al laboratorio o no sé cómo lo mantenés para decir, bueno, todos los días entra el mismo flete. En el laboratorio también se utilizaban los experimentos se hace con esto. exactamente. Y lo que hacíamos nosotros, cuando hicimos los ensayos de bajo tiempo de recepción, que estábamos bastante fuertes, y de cadera, y día anterior sacábamos un video. Así. No es igual, pero lo va caracterizando con los antes. No cambia la configuración. O sea, no lo mantenga el ambiente, porque va a pudrir bastante. Claro, porque no es, si bien uno lo caracteriza con el tiempo, lo caracteriza apenas sale, con el tiempo no sé si puede llegar a cambiar. Y aparte, no sé, esa baja biomasa o esa diferencia que uno encontrar, no se puede eliminar eso factores. No, los métodos no, porque todos tienen la misma. Lo que es planta, sí, no hay. No es planta, es todo continuo. Es lo mismo que hace en AISA, es lo mismo que hacen nosotros. Todos los días se renueva y va cambiando y se no por almacenamiento. AISA, sí, es el continuo. Sí, todos los días reciben todos los días. Gente que nunca tuvo almacenar, gente que ingresa a la. Sí. En caso de ellos, no. No, en nuestro caso tomaron muestras de las lagunas, que las lagunas lo que tienen es que, como no funcionan como un sistema propiamente de tratamiento y de secuencial y demás, a veces tienen una cosa, a veces viene más de otra, o trajeron no sé, hubo más limpieza por alguna razón y arrastró más, o hace tanto tiempo que no se hace un saneamiento, que están programados, se hizo más, se hizo menos, lo tomaron justo el día anterior, el día después, ahí sí que es variable. Por eso digo, tal vez, si probamos con la salida del digestor, el digestor come una dieta estricta, lo que sale, entendemos, debería ser más constante. Lo traemos y lo tenés que hacer. Sí. Y en el laboratorio lo recuperas. Sí. Pasamos así que pues no. Bien, gracias, Verónica. Bueno, y el próximo expositor es Joaquín, ¿sí? Que es trabajo en el complejo ambiental, ¿sí? De Puerto Madryn y trabajando con los productos de pesqueras, de tratamiento de langostinos y todo eso.
y la escalerona. Y la escalerona es la empresa que se dedica a tratar. Exactamente. La escalerona es de una ciudad de Gijón, de España. La escalerona es una escalera por eso le pusieron, porque los dueños son españoles y eligieron el nombre de la empresa por este sitio de Gijón. Hay que cambiar. Bueno, como decía Agustín, en esta investigación que hicimos, una investigación privada, en el cual parte de una tesis de maestría que estoy realizando, y en este caso planteamos el problema que se ve en las pesqueras, que son el exceso de nutrientes, nitrógeno principalmente, a diferencia del efluente cloacal, que es lo que decía Agustín, y que se consume la microalga. Que nosotros cuando tratamos los efluentes por lodo activado, como vimos ayer, tenemos el problema de que la flora microbiológica digiere la materia orgánica, la de B o la de Q, pero no hace la digestión del nitrógeno. Entonces, tenemos ese problema que está en exceso, ¿sí? Nosotros lo vimos como una oportunidad para ver qué podemos hacer con ese nitrógeno, y en este caso entran las microalgas. Por eso, hablamos de una transformación de nutrientes y no de un tratamiento de efluente, porque no queremos, queremos aprovechar el nitrógeno, ¿sí?, como una alternativa a las tradicionales de desnitrificación que se pueden hacer en los reactores de lodo activado con apagado del aire o una contactora anóxica. Entonces, nosotros queremos aprovechar ese nutriente, ¿sí?, como venimos hablando, a partir de las microalgas. En este caso, lo tenemos en exceso, y en el efluente es pesquero, ¿no?, que es lo que vamos a ver ahora. Las empresas que participan son la Escalerona, una empresa privada, son dueños españoles y argentinos. El centro ambiental, que ya lo vamos a ver, el centro ambiental es un complejo similar al de ADECO, que trata sus propios residuos de la pesca, ¿sí?, en el cual la Escalerona participa, es dueña también del centro ambiental, o sea, son 5 pesqueras, una es la Escalerona, y cada una tiene sus características que vamos a ver. Y la investigación se desarrolló en el CENPAT de CONICET. O sea, la sede de CONICET en Puerto Madryn se llama CENPAT, es un laboratorio. Bueno, el objetivo es transformar esos nutrientes, pero ¿cuál es el uso de estos nutrientes? Transformarlos como insumo en agricultura. Algo que ya venían hablando la gente de España, Tomás, fue uno de los casos que explicó, y apuntamos a eso nosotros, a transformar nutrientes en insumos en agricultura. Mi nombre es Joaquín Arezo, ingeniero químico, y participo de la investigación, participa en la dirección a Antonella Martínez, que está en Puerto Madryn, en el CEPAL, y Agustín, como codirección, nos está ayudando a distancia, guiándonos en esa parte de laboratorio. El propósito forma parte de la economía circular de la industria pesquera, lo mismo que hace ADECO, que vamos a hacer nosotros, forma parte de la cadena de los residuos del tratamiento de los aprovechar nutrientes, generando una biomasa de gas, lo que decimos recién, y obtener un producto para insumo en acuicultura. Una microalga viva, digamos, se produce en peces o, bueno, otras peces. Y introducirlos como algo secundario en el tratamiento de efluentes a partir de microalgas. Los alcances, bueno, como les decía, en una tesis de maestría de ingeniería ambiental de la UTNF, Facultad Regional de Córdoba. Dentro de los alcances participamos con el tratamiento de residuos orgánicos de la pesca y los efluentes, llamamos verde, de Puerto Madryn. Los residuos son de la costina principalmente, porque es lo que se pesca en la zona. La organización Puerto Madryn, el laboratorio de CENPAT, bueno, específicamente se llama Sonografía Biológica del CECIMAR, y las empresas las que voy a mencionar. Todo comienza con la pesca del langostino salvaje en el mar argentino, ¿sí? Tenemos 2 tipos de pesca, a nivel nación y a nivel provincia. Esta es una imagen real de la pesca del fresco, que lo que hacen es, se capta el langostino, de arriba al abajo, se almacena en cajones y se transporta a la ciudad para su procesamiento.
Esto es Chubut, al sur de Puerto Madryn. ¿Sí? Golfo Nuevo, tenemos Puerto Madryn y Puerto de Rawson. Hoy día, o sea, estamos en invierno, se está introduciendo el langostino por Puerto Madryn porque se pesca a nivel nacional. Son aguas un poco más lejos, tarda un día el barco en ir a pescar. En cambio, el puerto de Rawson es en el verano y va a esta zona, más o menos, ¿no? Más cerca. En cambio, la que estamos ahora en Nación no se ve fuera de la provincia del Chubut. O sea, pesca a nivel nacional, va a Mar del Plata, Santa Cruz. En cambio, cuando pesca en Rawson, solamente lo que se pesca cerca del Chubut tiene que ingresar, no puede ir a otro puerto. Entonces, hoy día estamos trabajando con el Puerto Madryn. Pero, si bien en el verano puede ingresar en Rawson, viaja a Madryn o dentro de la provincia, no puede salir, tiene que procesarse en la misma provincia. Y acá pongo que hago una ubicación del centro ambiental. Puerto Madryn y el centro ambiental está a 20 kilómetros. Es un centro como el de ustedes, ADECO, a distancia de 20 kilómetros por el tema de los olores, bueno, y ubicarlo lejos de la ciudad. ¿Sí? Acá vamos a ver el posicionamiento del langostino en planta. Esto es una vez que llegó el langostino del barco, que se trasladó hacia las ciudades, viene en cajones negros. Lo que vieron era granel, se pasa a cajones con hielo, ¿sí? Que es negro el cajón. Y la primera etapa es el lavado. Esta es la etapa de lavado. Una vez lavado el langostino, se pasa a un cajón blanco para que ya está limpio el langostino para ser procesado en las mesas de trabajo que tenemos. Lo que hace esta mesa de trabajo solamente es clasificar el langostino por tamaño, tipo producto que lo vamos a mostrar. ¿Sí? Esta imagen es importante, es una cámara de la planta, de la escalerona, para que vean el color del líquido. Ya ahí se tiñe el agua transparente, apenas ingresa el langostino se transforma en rosado. Tenemos otra lavadora de otra planta, no es de la escalerona, por facilidad. Entonces se lava el langostino, este ya es un langostino clasificado, se descabezó en la planta, y así todo libera el color rosado que es de la astaxantina, que es una grasa de interés, digamos, que está en varios microalgas también, pero este ya la tiene incorporada en la cáscara del langostino, por eso el color rojo. Lo transmite el agua y como ven, el líquido ahora ya está con sólidos, grasas, proteínas. Solamente proteínas y grasas. ¿Y qué son? Sólidos suspendidos. O sea, eso puede estar una hora y va a estar así. Los segmentales va a haber, obviamente, va a haber flotantes, pero como pueden ver, tenemos muchos sólidos suspendidos, lo mismo que pasa a ellos, es mucho menor, obviamente no es un sólido segmentable, es otro tipo de su composición. Bueno, y acá estamos con un diagrama de flujo que traté de hacer bien resumido para que entiendan cómo se origina, digamos, el efluente rosado y cómo son sus distintas etapas de tratamiento y a dónde nosotros queremos llegar con las microalgas, ¿no? Los tres productos que se elaboran en Argentina son el tero, ¿sí? Que también libera el color rosado, la cola y el pelado. O sea, acá se quitó la cáscara, queda la pulpa. Todos estos se importan principalmente a España, que lo consumen cotidianamente seguramente allá, lo pueden conseguir fácilmente, nosotros no tanto, porque va todo allá. Estados Unidos, España, Italia, Rusia y China, y esa parte de Asia. Muchas veces lo que se hace es, el langostino se le corta la cabeza y la cola con cáscara se vende a Centroamérica o a Tailandia para que hagan un producto diferente. Un producto intermedio. Pero bueno, eso es el tema del mercado. Bueno, como vemos el líquido rosado, volvemos al tratamiento de los efluentes. El líquido rosado, ¿nosotros qué hacemos? Por los colores lo tenemos que eliminar, lo que venimos hablando siempre. ¿Cómo lo hacemos con químicos? Tratamiento químico, en donde se alimenta, puede ser por flotación o por sedimentación, se agrega coagulante flocurante, entonces separamos ese barro que puede ir a un anaeróbico, que puede hacer una digestión aeróbica, nosotros lo mandamos a filtros y a compostaje en el centro ambiental. Eso se hace fuera. Nosotros lo que hacemos solamente es tratamiento primario, el líquido clarificado va hacia un lodo tirado, lo mismo que tienen ustedes allá en el Procar, además tiene una carga mucho mayor. Y también en
el centro ambiental, que la vamos a ver ahora, que trata residuos orgánicos, sólidos, líquidos y barros, hace todo. También hace un tratamiento físico-químico para introducirlo a las lagunas, para evitar esto que estamos hablando de que se colapsen el suelo. Nosotros sí hacemos una purificación previa para utilizar las lagunas como un tratamiento como tal, digamos, anaeróbico, facultativo, de evaporación. Para evitar la colmatación, hacer un buen tratamiento de líquido y reutilizarlo. Queremos reutilizar el líquido, bueno, por eso gastamos en químicos para poder obtener un producto que es el agua, ¿no? Vamos a ver que las 3 flechas verdes significan 3 tipos de corriente que vamos a analizar en las microondas. Volvemos acá, nos situamos del centro, está al sur de la ciudad de Puerto Madryn. Al norte está el parque pesquero con las escaleronas como una de las tal, hay como 7 pesqueras en ese sitio, un parque pesquero. El centro ambiental a 20 kilómetros, estos son los parques eólicos que se han puesto hace unos años, esos puntos. Y una planta de tratamiento de efluentes cloacales, se usa un lagunaje, ¿sí? En la parte cloacal, ¿no? Y todo lo que es industrial no puede ir, por eso lo llevamos al centro ambiental o lo trata cada pesquería y lo tira al mar, tratado, tiene las 2 opciones. El objetivo de la investigación, ya vamos bien en detalle, uno de los que me han preguntado cómo era la etapa, bueno, lo mismo que hacen todos, el screening, digamos. Primero seleccionar los efluentes, qué tipo de efluente nos interesa estudiar, adaptar las cepas, que es el screening que vamos a ver ahora, un montón de cepas, hicimos 9 cepas nosotros y vimos en cuál se adaptó. Después el objetivo 3 es de esas cepas adaptar a hacer la experimentación del sistema batch, de ver cuánta es la masa que crece y de otros parámetros. Después el objetivo 4 es más adelante, que todavía no lo hicimos, que es el semicontinuo. Entonces trabajamos todo esto en laboratorios. Y por último, evaluar en base al laboratorio batch y semicontinuo cuál es la calidad en proteínas y en grasas, por el uso de la acuicultura. Eso vamos a apuntar a eso. En detalle tenemos la planta de Grecia Mar, ¿sí? Que pertenece a las escaleronas, el mismo grupo. Y tenemos un efluente de agua dulce que es a la salida del bacterio, o sea, la salida del sedimentado secundario, como lo vimos ayer, que es transparente, nosotros lo captamos, como ven es bastante transparente y tiene una carga interesante. No es la misma que tienen ellos porque tiene una conductividad de 2 a 7 milisiemens, ¿sí? La clasificamos dentro de efluentes como medio cultivo de agua dulce, ¿sí? Porque las algas de agua salada no podrían crecer o no quisimos, por lo menos nosotros no quisimos gastar recursos en hacerlas crecer. Usamos las de agua dulce y por eso clasificamos el efluente como agua dulce, porque usa, en el lavado del langostino, usa agua potable. Entonces el efluente tiene una conductividad similar, digamos, entre 2 y 7 milisiemens. Tiene una DMUO que cumple, digamos, con las descargas y entra entre 80 y 500 miligramos de litro. ¿Sí? Ya está esto purificado, ¿no? Esto va al mar. Tiene una DMUO entre 1 y 50 aproximadamente, pero tenemos el problema de los nitrógenos, que es lo que estamos diciendo. Nosotros estamos trabajando en tecnologías tradicionales de hacer contactor anóxico para eliminar nitrógeno o no vamos a las microalgas. Entonces, en este punto, vean que los valores tuyos de ingreso autista, ¿de cuánto era? Más bajo, era mucho más bajo. Entre 20 y 40. Bueno, nosotros tenemos entre 70 y 300, perdón, entre 20 y 250 de amoníaco y nitrógeno total, bueno, entre 70 y 300 miligramos. El fosfato es bajo porque el físico-químico que hacemos en el tratamiento preliminar te hace sedimentar el fosfato. Entonces, en el log de hoy tenemos que hacer una nutrición con fosfato. Le agregamos el fosfato monosódico en forma de polvo para hacer que las bacterias hagan su tratamiento equilibrado, ¿no? Esto es de agua dulce, ahora metemos en un cultivo de agua salada, la escalerona lo tiene, porque usa agua de pozo. En realidad es salobre, no es salada. El agua de pozo es salobre y una conductividad de 13 y 17, como ven acá. ¿Sí? Y este efluente es del físico-químico, no es del nuevo activado, es del previo. ¿Sí? Queríamos estudiarlo. ¿Sí? Si bien es clarificado, después se transforma y se pone turbio. La sedimentación está ahí porque dura unos segundos y después se pone turbio cuando se oxigena o se mezcla.
Este efluente no está en condiciones de tirar al mar, vean los valores, PQO de 3.000 a 7.000 miligramos litro, o sea, tenemos una alta carga, TBO de 600 a 1.500 miligramos litro, y bueno, el nitrógeno total también 300 a 600 miligramos litro, y el amoniacal entre 100 y 200. Fosfato se fue en el barro que ven ahí, ese rosadito que había en el langostino se fue. Entonces, volvemos a introducir, tenemos que hacer la nutrición de las bacterias agregando el fósforo. Y pasamos también al efluente del centro ambiental, que vamos a ver en unas fotos. Se toman de una laguna anaeróbica, lo mismo que tienen en ADECO, ¿sí? Al final de una de las lagunas tenemos la misma conductividad porque todas las pesqueras que van a tirar ahí, que son distintas, usan agua de pozo. Entonces, fíjense que es la misma conductividad que usan las escaleronas porque es la misma fuente, ¿no? Esta empresa recibe y trata residuos, nada más, no hace producción de la costilla. La DQO de esa laguna ronda de los 6.000 a 12.000 miligramos litro restante, la DQO, la carbohidrata. DBO lo mismo, parecido al anterior, de 3.000 a 6.000. Nitrógeno total un poquito más, de 400 a 1.700 miligramos litro. Nitrógeno amoniacal entre 6 y 30 y fosfatos menores. Acá está el estudio del inicio y el final. La selección de la cepa, ¿sí? Elegimos el efluente, ahora vamos a elegir cuáles cepas de las 9 van a crecer. Habíamos dicho que teníamos efluente de agua dulce, por eso pusimos efluente dulce, elegimos la clorela y la hematococcus, ¿sí? Y para las salobres usamos son diatomeas porque se utilizan como alimento en acuicultura, por eso que se estudiaron principalmente esa, Rhodocona, Cilindroteca, Pavlova, Oxylidium, y bueno, después agregamos Tetracermi, Anoploropsis y un mix salvaje de una laguna que la vamos a ver ahora, que son una lieta y Chlamydia humana. De esas, la Hematococcus no funcionó, no creció. La única que creció fue la clorela, que la ven en la imagen. Y de los efluentes salobres, la nanofluorosis creció y la usamos para la siguiente etapa, en la foto del medio. Y la de abajo es de la laguna de evaporación del centro ambiental, que son la de Unanilla y la de. Y acá vamos a ver la fuente de la Unanilla y la Medorrona, que es esa laguna. Como pueden ver, tenemos el centro ambiental, tiene laguna anaeróbica, facultativa y evaporación. ¿Sí? Como esta es una foto de microscopio, que la tomamos naturalmente, y encontramos esta que fue la mix que llamamos nosotros, que son las dos especies. La misma obviamente se trasladó a la evaporación, por eso tiene el color verde. ¿Sí? Y este centro ambiental también trata la cabeza de langostino, por eso tiene un módulo de compostaje como tienen los chicos de ADECO, donde hacemos todavía el tratamiento de la cabeza de langostino, que genera lixividad, que vamos a ver ahora. Pero bueno, acá lo que quería mostrar es que esa es una salvaje, digamos, y las otras especies de acuicultura fueron, inoculadas, bien específicas de una sola especie, que es el laboratorio central. Una vista aérea también con un dron del centro ambiental, donde van a ver la cabeza del langostino, que no nos interesa en las pesqueras porque lo que quieren es vender la cola, el estero o el pelado, y termina siendo un residuo para las pesqueras, y este centro ambiental recibe como un insumo para hacer sus productos. Enmienda, harina de pescado, biofertilizante, que eso está todo en esto, no está desarrollado. El módulo que ven ahí son 3 módulos, 100%, o sea, son 3 en donde las primeras etapas de compostaje que era lixiviado, que está contenido, ¿sí? Que es ese líquido que ven ahí, que se trata por físico-químico y la uno va todo al mismo lugar a hacer un solo tratamiento. Llegan camiones y ven ahí, capaz que se nota, hay un camión que está descargando los líquidos de las plantas. Hay pesqueras de la ciudad de Puerto Madryn que no tienen plantas, entonces que tienen que ir como una cámara séptica, recepcionarlos, llevarse los líquidos y disponerlos en el centro ambiental para su tratamiento. Bueno, veíamos el langostino, pueden ver, si llegan a ver en la foto, el lisiviado en el extremo de todas las proteínas, digamos, y toda la grasa de la descomposición del langostino. Y en la laguna anaeróbica ya ingresa un líquido que es clarificado, del físico químico que vimos antes.
Y acá nosotros lo que hicimos, mientras poníamos en marcha la laguna, porque esto tiene 4 metros de profundidad, estamos a 50 centímetros, ya crecieron solas unas microalgas salvajes que son seguramente las que vimos después. Cuando hacíamos la muestra nos encontramos con esto. O sea, esto estaba solamente después de 20 días de la puesta en marcha. Inició en noviembre de 2021, esto fue en enero, en diciembre. O sea, no pasó ni 40 días que se formaron solas las microalgas y sin agitar. Eso estaba así. De la laguna esta analógica. Hoy día ya está en niveles altos, ¿no? Pero en aquel momento, fíjense que acá se ve la altura, esto está, el líquido hoy tiene hasta acá arriba el nivel, pero esto fue 50 centímetros. Hoy día tenemos laguna analógica 1 y 2, facultativa de 90 centímetros de profundidad y la evaporación, que son estas que todavía no están en operación. El objetivo 3, la experimentación en laboratorio de esta cepa que encontramos en el centro ambiental, la clorela de agua dulce y la nanoclorosis. Variable de control de densidad celular, como siempre, concentración de la biomasa, agregamos DQO, nitrógeno total para ver cómo era la evolución del efluente, ¿no? Como si teníamos algún beneficio en el tratamiento. Y después, bueno, se hacían mediciones con un equipo multiparamétrico de temperatura, pH, salinidad, conductividad eléctrica. El ensayo del día 1 y al día 15, como le decía en batch, por triplicado, a la izquierda clorela, al medio nanoclorosis y a la derecha el mix, ¿no? El mix de brunagela y clamidogona. Ya la coloración, esta era el clarificado del físico-químico, que yo le decía que duraba pocos segundos, ya se puso turbio, o sea, es color lo que tiene, o sea, no tiene tanto sólido, pero tiene color. Y bueno, eso es lo que puede haber influido después en los resultados que vamos a ver. El de la izquierda, la clorela, al salir del lodo activado, como vimos ayer con los chicos, el líquido estaba transparente y no tenía sólido. Por eso que se mantiene una transparencia interesante, porque la calidad de ese efluente es totalmente distinta. Ya la salida ya está tratado, digamos, en materia orgánica. En cambio, la del medio no tiene mucha DBO, DQO y tiene una gran cara, ¿no? Y el de la derecha es del centro ambiental, ¿qué hicimos? Tomamos el líquido de la laguna anaeróbica, desinfectamos, matamos todo lo que había ahí había soles obviamente, porque es de la laguna, y le metimos el mix, una liga, caminamos. Iniciamos, ya tenía eso tratamos de hacer una agitación para que se vea los sólidos de la microalga, pero ya se ve que tiene una concentración más grande a las otras. Al final, bueno, no cambió así mucho la clorela, sí cambió un poco la nano y se ve sedimento. Y esta, capaz que no se logra notar, pero aumentó notablemente día a día, cada 2 días hacíamos los controles, pero se notó una gran diferencia en esta experimentación. Respecto a los resultados, clorela en agua dulce, habíamos dicho, ¿sí? Grecia-Mar a la salida del sedimentador. Vimos un incremento del día 1, hicimos a la mitad y al final fue incrementando su densidad celular, ¿sí? Lo mismo que la biomasa, pero llegamos hasta un valor de, a los 15 días, de 400 miligramos por litro, o sea, 0,4, 0,5 gramos por litro, ¿no? Eso fue lo máximo que llegamos a analizar. Pero bueno, se vio la tendencia de crecimiento. Si fue óptima o no, esto está recién ahora procesado la semana pasada, con lo cual no tenemos conclusiones muy concretas. En lo que es análisis de la DQO de nitrógeno, hubo una reducción en la DQO, pero en el nitrógeno total todavía no sabemos qué es lo que está sucediendo. Hubo un pico de bajada y bueno, después subió y bueno, estamos en estudio. Nosotros aclaramos que este punto 1 es la base sin alga, o sea, el efluente puro sin microalga. Después se le agrega la microalga y nosotros ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que filtrar ese efluente para que no haya interferencia de la microalga en la DQO y en el nitrógeno. Entonces, bueno, la diferencia de los puntos está en estudio todavía, ¿no? No sabemos bien qué sucede entre estos. No podemos tomar conclusiones hoy día porque es nuevo. Y después, en los parámetros cotidianos con el sensor, medíamos la conductividad, volvemos a ver los valores bajos de 7 milisiemens, ¿sí? Aproximadamente, que es bajo. La agua dulce es de agua salada de 30 milisiemens aproximadamente, por nosotros podemos decir agua dulce, clorela, esa conductividad.
un promedio de oxígeno disuelto de 8, 7,9. Temperatura se mantuvo 22 grados y pH entre 8,7. No hubo fluctuaciones, por eso que no las mencionamos. Hablamos de los promedios porque no hubo una fluctuación grande. En la nano nos encontramos con que pasa lo mismo que lo que decíamos recién. Este efluente es sin alga, después se le agregó el alga y bueno, capaz que hay una interferencia del alga ahí dando vuelta por ahí, en lo que es, no, esto es, perdón, densidad celular. Este crecimiento de la microalga, que también se nota el crecimiento que se esperaba, ¿no? Densidad celular y concentración, también llegamos hasta 0,7 gramos. Y acá lo que decíamos del ADQO, no hubo una reducción significativa en estos puntos. El nitrógeno lo mismo, ¿no? Eso lo mismo, aumentaba y después disminuía, eso está en estudio. Y en el ensayo cotidiano, cada 2 días, volvemos a ver la conductividad alta, por eso usamos salobre acá. Salinidad 9,5, oxígeno disuelto bajo, digamos, notamos que eso no estaba muy bien, también puede haber afectado en todo lo que es nitrógeno, la reducción del ADQO. Temperatura de 22,5 y pH 9. La salvaje, la Dunariela y la Chlamydomonas, el crecimiento también fue el esperado, del día 1 a la mitad final del día 15. Llegamos hasta 0,8 gramos por litro, también como el anterior. Y en la DQO volvemos a lo mismo, no tenemos conclusiones concretas de lo que está sucediendo, pero lo vamos a ir trabajando, creo que es algo que está pendiente. Después, cada 2 días se medía la conductividad que se mantenía como el anterior, como es agua salobre, 16 milisiemens por centímetro, salinidad 10 ppm, oxígeno disuelto bajo, también volvemos a lo mismo, el anterior de la nano, y temperatura ambiental, bueno, en realidad adentro es de 21,5 y pH 9,3. Estamos a la mitad del objetivo 3, nos falta el 4, el 5 y las construcciones. Por eso lo mencionamos que estamos en un proceso. Lo que sí vemos que vemos potencial es la clorela para poder hacer el estudio del objetivo 4 semicontinuo, ¿sí? Y después el objetivo 5 es evaluar la calidad nutricional de ese animal. ¿Cuál es la proteína? La concentración de proteína y la concentración de grasas para uso en la acuicultura. Y bueno, aprovecho para mencionar para finalizar que esto también tenemos lagunas de cloacales en la ciudad de Puerto Madryn, que son del tipo facultativo y que no se está aprovechando y bueno, se está evaporando. En realidad se hace un reuso del efluente para riego, pero la microalga como tal no se usa. O sea, hacemos como en Australia, se usa para riego, de espacios verdes, la supresión de polvo de carreteras, de la ciudad misma de Puerto Madryn. Pero bueno, tenemos una concentración ahí que crece naturalmente y no la explotamos o no utilizamos los reactores que serían más óptimos. Bueno, tenemos la ventaja que tenemos un poco más de superficie que otros lugares y una población chica, tiene 150.000 habitantes y es lo que hoy estamos usando. Y el balance de masa lo termina haciendo con evaporación y con riego de espacios verdes y carne. Bueno, gracias por aquí. Ahora igual hay cosas, está el coffee, que no comentamos en el pasado, me parece, pero vamos al coffee y cualquier cosa le preguntan a Monique. Para mí, para cerrar, algo interesante, tenemos 3 aguas totalmente distintas, 3 procesos totalmente distintos, todos tienen sus complejidades, sus aristas que ir viendo, así que de lo que es campo, pesquera, urbano, como también lo que vimos recién de la laguna, es toda una gran temática. Lo bueno que tenemos distintas áreas, distintas experiencias, se
intercambiar ideas, experiencias, contactos para futuros proyectos, futuras alianzas. Así que, bueno, acá abajo creo que están las medidas de...